Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. En esta oportunidad nos encontramos en Torres, que es un pueblo que pertenece al partido de Luján. Se encuentra a unos 19-20 kilómetros aproximadamente de la ciudad cabecera por la ruta 192, que es su principal acceso, y a unos 5 kilómetros de Parada Robles por la ruta 8, que es por donde vinimos nosotros. Estuvimos dando una recorrida por este lugar y la verdad que tiene un encanto especial, muchos edificios antiguos, con mucha historia que hablan de lo trascendente que fue Torres en su momento y que seguramente también lo sigue siendo en la actualidad. Así que amigos, los invito a que nos acompañen a recorrer este pueblo del partido de Luján llamado Torres en Conociendo Pueblos. Torres es un pueblo que pertenece al partido de Luján. Tiene su acceso principal sobre la ruta 192 y se encuentra a 19 kilómetros de Luján y a 5 de Parada Robles. En la actualidad cuenta con unos 3.000 habitantes. Como la mayoría de los pueblos, Torres surge a través del ferrocarril. Pero para ubicarnos correctamente, primero deberíamos mencionar a Melchor Torres. Nació en 1840 y siempre se mostró interesado por la medicina. Comenzó como ayudante en una farmacia y luego se fue a estudiar a Europa, donde se recibió de médico. Regresó a nuestro país y rápidamente comenzó a ejercer, ganándose una muy buena reputación, pero también importantes ingresos económicos. Sus servicios fueron requeridos en la guerra al Paraguay y tuvo una activa participación en la epidemia de fiebre amarilla sucedida entre 1869 y 1871. Entre mediados y finales del siglo XIX consiguió adquirir muchas tierras en el actual partido de Luján y San Andrés de Giles. Casi simultáneamente aparece otro personaje importante, Federico Lacroze. Este señor fue el creador del tramway rural, un medio de transporte que consistía en un vagón de tranvía montado sobre rieles y tirado por caballos. El gobierno provincial le otorga la concesión para construir un ramal que más tarde se fue ampliando y extendiendo. Uno de ellos se empieza a construir en 1889 y nacía en el empalme kilómetro 60 de Fátima y llegaba hasta San Andrés de Giles. En su trayecto pasaba por lo que hoy conocemos como el pueblo de Torres. Juan Torres, hijo del doctor Melchor Torres, cede una porción de tierras a Lacroze para que se construyera el predio ferroviario. La cesión es gratuita, pero con una condición, que la estación debería llevar el nombre de su padre Melchor Torres. Se accede a ello, aunque luego la denominación quedó reducida simplemente a Torres. En un principio Torres no tenía estación, sino que era un apeadero. A partir de 1881 el ferrocarril central de Lacroze abandonó el tramway e incorporó locomotoras a vapor. Torres tomó como fecha de fundación el día en que pasó el primer tramway rural, es decir, el 24 de mayo de 1889. Pronto el movimiento ferroviario se volvió intenso y para 1910 quedó inaugurada oficialmente la estación de Torres. Juan Torres y su familia comienzan a parcelar los terrenos cercanos a la estación para la formación de un pueblo, que al igual que la estación, se llamará Torres. Su desarrollo se acrecienta a partir de 1915 cuando se instala allí la colonia Montes de Oca para el tratamiento de enfermos mentales. Fue fundada por el profesor Domingo Cabred y obtuvo relevancia nacional en 1985 por la misteriosa desaparición de Cecilia Jubileo. Entre los años 40 y 50, casi toda la actividad del pueblo se desarrollaba alrededor de la estación y el horario de los trenes. Cuando todavía no era muy común el asfalto, algunas de sus calles fueron adoquinadas, especialmente las que se encontraban cerca del predio ferroviario. También se instalaron importantes y tradicionales comercios, como el almacén de ramos generales El Guerrero Argentino, de Nemesio Litardo. Esta persona no solamente era comerciante, sino que también ejerció la función pública desempeñándose como concejal. Hoy una de las calles principales del pueblo lleva su nombre y desemboca en el que en su tiempo fue el almacén de ramos generales mencionados. Según los relatos de los vecinos, este comercio cerró aproximadamente en la década del 40 y se encuentra en uno de los extremos
del predio ferroviario. Otro de los comercios importantes que tuvo Torres fue el de Silverio Barneto, que ubicado frente a la estación contaba con cancha de pelota paleta. Allí se filmaron escenas también de la película Un tal Funes, o conocida en algunos casos como Funes, un gran amor. Estaba estelarizada por Graciela Borges, Pepe Soriano y Moria Kazán, entre otros. Hoy en ese lugar hay un restaurante. También estaba el Club Orden y Progreso, que fue la primera entidad deportiva que tuvo el pueblo. Hoy el lugar donde funcionaba aquella entidad se encuentra completamente abandonado. También se ubica frente al predio ferroviario en una esquina que luce deteriorada y por dentro está abandonada y vandalizada. La Fonda de Lara era otro de los comercios importantes que tenía el pueblo de Torres. El bar Rincón de Amigos, del otro lado de las vías, también muy frecuentado por el ambiente ferroviario, y tantos otros lugares emblemáticos, entre ellos un cine en un edificio que fue construido en el año de 1910. Luego se construyó la iglesia San José, los clubes Colonia Nacional y Social y Deportivo Torres, y se asentaron numerosas familias que fueron poco a poco dándole una vital importancia a esta hermosa localidad de Torres. En la actualidad la población continúa creciendo por la llegada de personas que buscan vivir un poco más alejada del ruido y el descontrol de las grandes ciudades. Hoy Torres es un lugar elegido por los amantes del turismo rural o también llamado turismo no convencional. La estación es uno de los lugares más buscados porque además del hermoso edificio se pueden apreciar numerosas esculturas, obras de arte y murales. También allí se realiza desde el año 2015 la fiesta del chorizo a la Pomarola, una celebración que fue declarada de interés turístico. Además, se refundó el Club Colonia Nacional, que había nacido en 1931 por empleados de la colonia Montes de Oca y que estuvo inactivo durante unos 30 años. Fue realmente satisfactoria la visita que tuvimos a esta hermosa localidad de Torres, en el partido de Luján. Hemos visto cosas muy lindas, muy interesantes, el predio ferroviario muy cuidado, muy arreglado y muy adornado. Mucho movimiento, a pesar de tratarse de un pueblo relativamente pequeño, muchos colectivos, mucho movimiento de jóvenes porque allí funcionan varios institutos educativos, las calles arregladitas y la mayoría de los edificios antiguos bien conservados mantienen su historia y algunos de ellos con carteles ilustrativos que demuestran lo que funcionó en sus mejores tiempos. Así que amigos, así pasaba nuestra visita por el pueblo de Torres en el partido de Luján. Como siempre, te damos muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de Conociendo Pueblos.